Buenas tardes. El tema a tratar en esta tarde, dentro del módulo de artroscopía, es un tema que me gusta mucho con respecto a las neuronas del escafoide y su manejo artroscópico en la actualidad. Me presento, soy el Dr. Jorquera, de la Clínica Indisa de Santiago de Chile, y en general, cuando uno entra a tallar en el manejo de la neurona del escafoide, que ya todos nos manejamos en el tiempo en cuanto a su tratamiento de la fractura de las neuronas, hay tres parámetros que son fundamentales. La estabilidad, ya hemos aprendido que el potencial biológico también va a tener un factor importante, y la reducción anatómica del mismo escafoide en tanto de estas dos patologías va a ser fundamental en su resultado. ¿Por qué la no unión del escafoide es susceptible, o sea, el escafoide es susceptible de no unión? Uno, porque la estabilidad absoluta es esencial para la cicatrización, ¿ya? Y va a necesitar, dentro del tratamiento de la fractura, una estabilización rígida que tenga un contacto óseo directo entre los focos de fractura. Segundo, la fractura del escafoide es eminentemente inestable en sí, y esto significa que hay fuerzas cizallantes, dado por este concepto mecánico de la tracción muscular y compresión de ciertas fuerzas cizallantes que van a actuar, van a producir pronación de la zona distal y rotaciones de la zona proximal o mantención de la estabilidad. Y eso lo lleva a ser eminentemente inestable. En general, además, la vascularidad, el movimiento continuo que existe de la fractura provoca que los vasos perforantes no avancen, y va a provocar en la zona de la fractura, en la zona vascular más grande, se forma un quiste de reabsorción y va a aumentar progresivamente el gap. Concepto macro que hay que manejar: la unión estable, es aquella que en general va a visualizar la radiografía sin mayores cambios, y el concepto de la inestable, que es la que más nos preocupa, la que va a evolucionar rápidamente un colapso avanzado del carpo, con ciertas características especiales en cual hay alteraciones radiográficas importantes. Dentro del manejo histórico del año 28 al 2004, más o menos, el que ha mandado y ha tenido buenos resultados en este contexto es el injerto óseo con cuña, escrito por Diego Fernández del 84, en que se hace una estabilización máxima del escafoide con un injerto en cuña tomado de la cresta ilíaca, lo cual logra para la mayor cantidad de neuriones del escafoide tener un buen resultado, que supera el 80%. Ya entra a tallar en esto la corrección que hace esta misma técnica del DISI, que va a ser un punto importante que en la literatura del tiempo ha destacado como ser el factor o uno de los factores que va a provocar los malos resultados. ¿Ya? El DISI produce alteraciones cinemáticas que van a llevarnos a un mal alineamiento del carpo y un desgaste en el tiempo. ¿Ya? El manejo artroscópico tiene en general buenos resultados en este tipo. Quiero mostrar este trabajo del grupo de Scott Wolf, en que en general concuerda mucho con lo que voy aprendiendo en el tiempo, en pacientes independientes del DISI, independientes del handback, e incluso independientes de signos de necrosis vascular a la resonancia magnética. Hicieron un tratamiento con injerto óseo y estabilización de la fractura, los cuales 33 de los 35 pacientes consolidaron a las 12 semanas. Destacaba que 9 tenían isquemia a la resonancia y tuvieron el mismo resultado sin utilizar injertos vascularizados, y eso es un aprendizaje que hemos tenido también nosotros en el tiempo. ¿Cuál es la apuesta de este tratamiento? Resolver estas lesiones de forma menos invasiva, en general, tanto para todos los tipos de lesiones, y alterar lo mínimo en la cinemática, disminuir la rigidez postoperatoria y aumentar el resultado funcional final, en general, al mantener esta mínima invasión. ¿Ya? ¿Por qué la artroscopía tiene, entre comillas, ventajas? Principalmente porque podemos hacer una reducción de la superficie articular de forma mucho más adecuada. Podemos ver como en la fijación de nuestro control si al fijar la fractura tenemos estabilidad o no tenemos estabilidad, si encontramos lesión asociada. Y además, para mí, un punto muy importante en lesiones más del polo proximal, ver el sitio de entrada exacto del tornillo en la zona subcondral y que no quede asomado a la zona articular. En la literatura del tiempo ha ido aumentando la cantidad de publicaciones para el uso de la artroscopía en el manejo de la no unión del escafoide, tanto estables como inestables. Incluso en el último volumen de septiembre del Journal of Surgery británico, europeo, vemos que se destaca el tratamiento de este tipo de lesiones por esta vía. ¿Cuál es la técnica que ocupo? En general, estos pacientes de 21 años, con 2 años de evolución de una unión, siempre partimos la técnica para evaluar lo que vamos a mostrar más adelante. Iniciamos sin isquemia,
ya sin vaciamiento, la artroscopía utilizando adrenalina en los portales para evitar su sangrado, pero de esta manera podemos nosotros ir a visualizar cómo está el aspecto vascular de ambos polos del escafoide. Hacemos una artroscopía radiocarpiana para visualizar la prolongación del rasgo de fractura, si llega, cómo está la lesión asociada, cómo están los ligamentos del carpo en esta zona. Ahí podemos ver por la radiocarpiana la fractura del polo proximal. Cuando ya trabajamos en la mediocarpiana, iniciamos siempre un portal mediocarpiano ulnar para nosotros poder colocar exactamente el portal mediocarpiano radial y el del sitio de trabajo de la neunión o accesorio en una forma exacta de colocación. Esta es la visión que tenemos del portal mediocarpiano ulnar. Podemos realizar un portal los portales y vemos la estabilidad, de la cual no tiene estabilidad esta neunión del escafoide. En segundo, vamos a trabajar removiendo la zona vascular. Ya utilizamos Shaver, utilizamos cureta, todo tipo de instrumentales para limpiar la zona fibrótica, ya, y hasta que nosotros evaluamos el sangrado del polo distal y el polo proximal, que va a ser el punto importante del fenómeno de cicatrización que va a tener. Luego, ya que trabajamos esta zona, hacemos la corrección del DISI, que va a ser muy importante. Tenemos pacientes que tienen handback y no tienen DISI, otros que sí tienen DISI, y eso es importante, por eso utilizamos esta aguja de bloqueo de la Linshai, la cual nos permite colocar el semilunar en su posición, y luego empezamos a trabajar en el escafoide, ¿ya? Y recomiendo siempre la estabilización, tanto con aguja o con tornillo, por la zona más palmar, porque yo no quiero comprimir el escafoide, sino que yo quiero estabilizarlo y darle la distancia necesaria de la apertura de ese handback. Luego de que ya estabilizamos, tanto con tornillo como con aguja, probamos la estabilidad de este y vemos que hay una muy buena estabilidad con el espacio de la no unión y procedemos a la preparación del injerto, lo cual en el caso en particular de nuestro equipo lo tomamos del radio distal, aprovechamos de hacer un estímulo hiperémico de la zona de radio distal con la técnica de la Ramendi, preparamos este injerto y lo vamos a través de una cánula de artroscopía, lo situamos en la zona de la no unión, un injerto que es compactado, esponjoso, en la zona del radio distal, ya necesitamos generalmente no mucho injerto, y por último al compactarlo e impactarlo en la zona de la no unión, lo protegemos con un coágulo de fibrina, ya, lo cual nos ayuda a disminuir también la irritación de los cartílagos. En general vamos a agregar todas las agujas necesarias, estamos hablando de una situación límite, un DISI, con un handback, con un polo proximal, todas las agujas necesarias estabilizadoras que nos puedan ayudar a que el foco de la no unión no se movilice y se mantenga en lo que nosotros lo dejamos. Cuando tengo lesiones del tercio medio, no uniones con fragmentos grandes, recomiendo un tornillo grande por la zona palmar y al cual le podemos agregar las agujas necesarias que sean para estabilizar el sistema. Ya una vez, cuando tengo fragmentos muy pequeños, recomiendo utilizar 2 o 3 agujas que van a estabilizar la zona y un estabilizador escafo capitati y un estabilizador escafo lunar para darle la máxima estabilidad a este sistema al cual nosotros tenemos armado. Con 3 agujas ya es suficiente. Estas son la invasión y los portales, los cuales hemos hecho y lo cual no es mucho mayor. Y al final inmovilizamos más o menos por 7 a 8 semanas según si hay consolidación o paso trabecular al TAC. Mi experiencia personal, 24 pacientes operados de septiembre del 2020, en general destacan de estos 24 casos, hay 3 que eran de retardo de consolidación, los cuales el 54% tienen deformidad en DISI, o sea, un factor importante de corrección dentro del manejo quirúrgico, y de estos destacan 10 que eran del polo proximal, los cuales íbamos preparados a hacer un injerto vascularizado. Teníamos preparado la técnica en la mesa para hacerlo, pero lo cual cambió al momento de realizar la evaluación del sangrado del polo proximal. Esto es un paciente inestable, ya de 25 años, el cual tuvo una caída de nivel con una fractura de muñeca, la cual no se detectó en la no unión del escafoide. Se ve una no unión con esclerosis de los bordes del polo proximal muy cercana. Evaluamos la estabilidad, si hay lesiones asociadas. Trabajamos en el polo, vemos si hay sangrado del polo proximal, el cual existía, y procedemos a la estabilización, ya como lo mostramos anteriormente, con la técnica, la visión directa de la entrada del tornillo, y vemos cómo está el foco de no unión limpio, por lo cual, una vez que estabilizado o puesto el tornillo, vamos a visualizar este polo proximal, y procedemos a la colocación del injerto, y lo impactamos, el injerto autólogo,
en la zona de la no unión. Luego de eso colocamos coagulofirina para defenderlo y verlo, y visualizamos por radiocarpiano que la situación del tornillo esté correcta, ¿verdad? Este es el postoperatorio inmediato y vemos que en general la consolidación a las 6 semanas es muy adecuada. ¿Qué recomendaciones doy dentro de las revisiones y las fallas que pueden existir en el tratamiento de la no unión? En general, el sangrado petequial es uno de los factores fundamentales, utilizando el test de Green, para visualizar si el polo proximal está vital. Esta es una paciente de 57 años con un año de evolución, que vemos un gran desviación en handback con alteraciones del polo proximal, una reabsorción importante. Hacemos la misma evaluación, toma de injerto en la zona proximal y la corrección de los parámetros, pero aquí lo fundamental es la evaluación en este polo proximal tan pequeño del sangrado petequial que existe. Una vez que limpiamos la zona, vamos a curetear y estimulamos con el test de Green para ver si hacemos una técnica de injerto vascularizado o seguimos con la técnica artroscópica de relleno con injerto y estabilización. Y ahí vemos que el polo proximal tiene zonas de sangrado, por lo cual decidimos su tratamiento con un relleno con injerto y además con la estabilización con aguja, ¿ya? Este es un paciente traumatólogo de 38 años, el cual tiene una no unión de 14 años de evolución. Vemos un gran apertura de la zona palmar del escafoide con hueso alburneo del polo proximal y polo distal. Trabajamos en el polo proximal para estimular y ver si existe sangrado de ese polo proximal, el cual se logra visualizar en una artroscopía seca que existe esto, y procedemos a la estabilización con la técnica habitual con 2 agujas para evitar las rotaciones. Trabajamos, ya que era un fragmento un poco más grande, en colocación de un tornillo, y después de la colocación del tornillo procedemos a la colocación del injerto, el cual lo impactamos y colocamos el coágulo de fibrina. Este es el resultado final del orden, se corrige el DISI, hay una gran apertura y el tornillo va en la zona palmar, teniendo a las 10 semanas un paso radicular importante, con una consolidación más o menos a la radiografía muy bien, y ya a los 9 meses vemos que la forma del escafoide es algo adecuada, con un resultado funcional que es mucho más adecuado también. En general, el paciente ya volvió a hacer sus actividades normales y está realizando su actividad quirúrgica sin problema. Esto lo dejo aquí en la mesa. Con respecto a la utilización de injertos, va a ser muy importante en el tiempo la utilización de injertos, pero en la línea que sigue Boludo y Martín Caloyen con respecto a esto ha sido muy interesante, dado que hay fracturas que son muy estables y que tienen algún grado de reabsorción y que no van a requerir injertos. Entonces, en el camino pronóstico, el retraso del diagnóstico, el handback y el DISI son los factores de mal pronóstico. En general, los resultados de la técnica artroscópica en general minimizan la disección y el compromiso de los estabilizadores secundarios, y ha mostrado muy buenos resultados clínicos con respecto a la consolidación y a la consolidación.